a grabar. Bueno, a ver, John, teníamos una pregunta acerca de las ofrendas, ¿verdad? Correcto, pastor. Sí, así es. Entonces, como Qué bueno. ese tema de esa cuestión es un poquito amplio, porque yo voy a abundar hoy otra ofrenda que no abunde la semana pasada, la semana antepasada, Okay. creo que fue. Y vamos a ver la siguiente semana, voy a tratar de hacerlo así. Mira, una de las ofrendas, hay una ofrenda que se llama Asham. Lo voy a escribir aquí así. Asham. Aleph, Shin, la raíz, y Mem. ¿Sí? Asham. ¿Verdad? Asham significa literalmente culpa. ¿Sí? Culpa. Ahora me ver si pongo el texto. Asham, ponerlo aquí abajo. Culpa. Y también algunos diccionarios lo traducen como ofrenda de la culpa. Algunas traducciones lo traducen como expiación y también como ofrenda del pecado. Ahora, si usted me pregunta a mí, More Darwin, Darwin, colega, usted me puede llamar como sea, yo no me molesto en diciendo mi nombre bien, Darwin, ¿verdad? Estoy bien. Lo más recomendable es no, en esta parte, Asham, no quitar la palabra culpa. ¿Sí? Algunos le ponen ofrenda del pecado. No sería bueno, aunque la culpa viene por un pecado, pero ¿qué pasa? Que hay otra ofrenda que se llama Hatat, que ahí sí significa pecado. ¿Sí? Hatat es una ofrenda del pecado. Y ese tipo de ofrenda del pecado hay una que es externa y una interna. Pero quiero concentrarme en la parte de Asham para entonces seguir la secuencia del curso. Voy a compartir pantalla para mostrarle a ustedes dónde aparece ese texto. Y voy a borrar esto acá. ¿Okay? Poner esto aquí. Creo que a quedarme borrar quitar esto. Ok. Yo me puedo ayudar leyendo Levítico 5:15, lo que está ahí arriba. Por favor. En español, ¿verdad que sí? En español, sí, no se preocupe. Yo leo en hebreo. Ok. Claro. Si alguna persona comete una falta y peca involuntariamente las cosas santas de Jehová, presentará por su culpa a Jehová un carnero de los rebaños, sin defecto, valorado en ciclos de plata, según el ciclo del santuario, como ofrenda por el pecado. Okay. Mire, por ejemplo, dice Nefesh, Ki, Timón, Maal, Bejatat, Vizcaca. Por ejemplo, esa palabra Hatai, que es peca, ahí verdad, es un verbo, Bejatá. Está hablando a Nefesh ahí, ¿sí? Que realmente dice persona, pero literalmente ahí eso significa alma, Nefesh. Y más que alma es un grado del alma, que es la parte instintiva. ¿Sí? En la perspectiva hebrea, ellos ven al ser humano, con diferentes grados del alma. Otros judíos, dicen que hay diferentes almas. El alma animal, ellos le llaman así a Nefesh, aquí, porque los animales tienen Nefesh, que es esa parte instintiva, ¿sí? Usted en español, usted ve personas ahí, ¿sí?
Pero ahí no dice Adán, que Adán es la palabra correcta para persona. Ahí dice, ¿verdad? Un ser vivo. En este caso es un ser humano. Kitimol mal bejatat, esa palabra y peca, ¿sí? Entonces, esa palabra jatai también significa ofrenda del pecado. Por eso yo digo que no es muy bueno traducirla a Shan como ofrenda de pecado, pero la traducen. Bish gaga, involuntariamente, Mikoshei Adonai, en las santidades del Señor. Literalmente dice, Mikoshei Adonai. Entonces la Reina Valera, para moldear el texto, dice, en las cosas santas del Señor. ¿Sí? Está muy bien. Bejevit et Ashama, y traerá, mira aquí dice su culpa, ¿verdad? Y presentará, Jeví, y traerá, ¿sí? Su culpa, et Ashmo. En otras versiones creo que dice su ofrenda. Esa palabra Ashmo, de ahí viene la palabra Asham. La Adonai, hay, ¿verdad? Al Eterno, un carnero, tamín. Dice aquí sin defecto. Esa palabra también porque se usó para decir que Jo era perfecto, tamín, que realmente es íntegro, ¿sí? O no era perfecto, no, íntegro, completo, ¿sí? Tamín, sin defecto. Mi jazón, ja erqueja, ¿sí? Mi jazón también del rebaño de las ovejas, ver queja de su estimación, ¿verdad? O que valore, que ese chelaquí de shekel hakodesh le hachan, por ejemplo. Fíjense, fíjese algo, John y Jonairi que están ahí. Aquí subrayado está ofrenda por el pecado. Esa palabra ofrenda por el pecado es Ashan, que realmente debe de ser ofrenda por la culpa. ¿Sí? Porque, por ejemplo, esa persona parece que, ¿verdad? Y que si alguna comete una falta involuntariamente, a veces tú haces algo involuntariamente con una persona y te siente la culpa. Entonces la gente cuando le pasaba eso, ofrecía una ofrenda que se llama Acham. ¿Sí? Recuérdense que hace 2 días, no hace 2 semanas, hablé de Minjá, que es un regalo que se le trae, de Olá, que es un sacrificio quemado, es otra ofrenda, un Olá, ¿verdad? Sacrificio, una ofrenda que se quema. Cuando Elías estuvo con los profetas de Baal, ¿verdad? Y ofreció la ofrenda, eso fue un olá, porque el fuego, lo único que el fuego vino desde el cielo, que no fue por la del ser humano. Eso pasó también, John Álvarez, con la ofrenda de Caín y Abel. ¿De qué manera se dieron cuenta que a Dios le agradó Caín y Abel? Dice la tradición hebrea que descendió fuego del cielo, ¿sí? Y consumió la víctima que ofreció Abel. De la misma manera que descendió fuego del cielo cuando Eliyahu, ¿verdad? Elías en castellano, ofreció esa ofrenda de holocausto al Eterno. Entonces aquí, este Ashan, por ejemplo, si vamos a otra versión, yo la tengo aquí, la textual, una buena, muy buena versión. Bueno, este es el 5, déjame ver. 5 ¿qué estábamos acá? A ver, 5:15, ok, vamos a ir al 5:15. Mire cómo dice acá. Si una persona comete prevaricación y peca por ignorancia, destruyendo cosas sagradas al Eterno, presentará como un sacrificio suyo de reparación al Eterno un carnero sin defecto procedente del rebaño, según su valoración en ciclos de plata, conforme al ciclo de santuario, como sacrificio por el delito. Bueno, aquí lo traduce como sacrificio por el delito, pero en el 5:25, miren, una observación. En la Biblia hebrea, por ejemplo, Levítico 5:25 existe. En la Biblia que nosotros usamos no existe. 5:25 de la Biblia hebrea es Levítico 6:6. Correcto. Por ejemplo, mira aquí. Bet
Ashamó Yabil Adonai. Y, ¿verdad? Su culpa, aquí dice, por ejemplo, esa palabra expiación de su culpa, ¿verdad? Está incluida en esta palabra Ashamó, que es Asham, que quiere decir ofrenda de la culpa. Y dice expiación de la culpa. Llevará al Señor un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Lea Asham. Ahora, vamos a ir a Levítico 6:6 de la Biblia textual. Creo que está, sí, Levítico 6:6. Ahí sí, en esta Biblia traducen esa palabra como ofrenda. Míralo ahí. Y como ofrenda por su culpa ante el Eterno. Y muy buena traducción, porque ofrenda y le pone al lado la palabra que culpa. Llevará del rebaño al sacerdote un carnero sin defecto, según su estimación, como ofrenda por la culpa. Este tipo de ofrenda, Asham, es una ofrenda para llevar y alejar ¿qué? La culpa. Karof, Corbán, es una ofrenda para acercarnos, ¿verdad?, al Eterno. ¿Sí? Y Olá es una ofrenda de elevación. ¿Sí? Hatat es una ofrenda. Hatat significa pecado, ofrenda por el pecado. Ahora, a la ofrenda también Shelamín. Shelamín, John, que es la ofrenda de paz. Sí. Viene de Shalom, Shelamín. Shelamín viene de Shalom. Está la ofrenda, por ejemplo, de Yom Kippur, del día de la expiación. Yo sé que seguro tú has leído de eso, es muy interesante lo que pasa. Uno al Eterno y otro a Azazel, a un ser que se llama Azazel, que está en el libro de Levítico. Bueno, Álvarez, quiero darlo hasta aquí esa parte porque entonces cogería toda la... Sí, está bueno, está bueno. Sí, entonces, ya hemos hablado de Olá, Asham, Corbán, de Minjá, ¿sí? Hatat, más o menos, ahí, la ofrenda del pecado. Vamos a ver si la semana que viene. Bueno, este curso está como, espero como que los estudiantes, porque están como tambaleando. Esta es la cuarta semana y hay solamente 2 personas. Bueno, vamos entonces a hablar del personaje El Shaddai. ¿Sí? Yo estoy grabando. Sí, estoy grabando. Sí, señor. Okay, estoy grabando. El Shaddai. Me escribió un señor, no sé, a lo mejor conoces, Álvarez. Se llama, ¿cómo se llama este señor? Es un señor, un profeta que tiene como trenza, no sé si te llega, que tiene una escuela. 13. Que tiene trenza. Oh, profeta. Un profesor que tiene trenza. Jaciel Profeta que tiene Agramonte, ¿lo conoce? Javier Agramonte, Javier Almonte. No, Jaciel Agramonte, dice ahí. Jaciel Agramonte. Sí. Él me invitó para que yo diera, ¿no? Para que yo diera clase en un seminario y eso, él da mucho ¿Cómo? de contexto hebraico ahí eso, y hasta Kabbalah en el penso. Jaciel. ¿Cómo? Sí. Oh. ¿Tienen Kabbalah y todo? Sí, bueno. Sí, un penso muy interesante el penso. Talmud tiene también el penso. Está interesante. ¿Cómo? Sí. Yo me quedo más, tú sabes, bueno, en mi parte académica ahí y eso. Mi asunto así, tú, como yo lo doy. Yo me quedo ahí. Yo no me voy tan profundo. Tranquilo. Bueno. Pastor, porque se corre un riesgo muy grande. Usted lo dijo recientemente. Sí.
Y los judíos para llegar a la Kabbalah era un proceso, un proceso. O sea, estudiando la Torah, la Mishnah, el Talmud, y luego a cierta edad entonces estudiaban Kabbalah. Bueno, vamos. Miren, tal vez se les notaron raro la diferencia de versos bíblicos del texto original, el texto original masorético que se usa en actualidad, que ese texto masorético es después de Cristo, que, ¿verdad? Esto lo vamos a explicar hoy. Una de las clases que más me gusta es la de hoy. Muy bien. La historia es una historia bueno. Gloria a Dios. Yo espero que este curso no se caiga. Vamos a ver si la próxima semana. No, señor, no. A ver. No. Sobre eso. Hay pocos estudiantes para cómo iniciaron. Bueno, vamos, pero sí. Dios tiene el control. Vamos entonces, mire, vamos a El Shaddai, la palabra El Shaddai. Tal vez usted está acostumbrado a ver El Shaddai con una D. En hebreo, ese dagesh, esa gramática yo le voy a dar, indica que tiene que tener 2 D, ¿verdad? Shaddai. Sí, es una gramática hebrea que yo le voy, que le toca dentro de 2 semanas. Bueno, yo leo en hebreo y Yonari me ayuda en español, ya que no ha participado. ¿Sí? Entonces leo en hebreo. Vaihi Abraham 25 Shana. ¿Verdad? Y era Abraham. Bueno, ¿verdad? Que Yonari iba vale la traducción. Batesha Shanin. Vayera Adonai el Abraham. Vayomer el Ab. Ani el Shaddai. Hitchalech lefanai. Bejie Tamin. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Gracias, Yonai. Mire, ¿verdad? Vallejí Abraham 25 Shanan. Y era Abraham de 90, la techa Shanan, 99 años. Vayera Adonai. Y entonces, ¿verdad? Y entonces se le hizo visible el Eterno. Yo lo traduzco de esta manera. Eso de que cuando y todo eso es algo que se usa ahí para decorar el texto. ¿Verdad? Entonces, dice, y era Abraham de 99 años. ¿Verdad? Dice el texto. Así que dice el texto. Era el texto. Y era Abraham de 99 años. Y entonces se le hizo visible, ¿sí? El Eterno a Abraham, ¿sí? También se le puede decir, se le apareció. Vayera Adonai el Abraham. Vayomer le dijo a él, Ani el Shaddai, ¿verdad? Entonces tenemos aquí Dios Todopoderoso o omnipotente. Vamos a ver de dónde que viene esa parte ahí. Hijalech lefanai, vejietamin. Camina delante de mí. O camina en mi presencia o delante de mi rostro y sé íntegro. No perfecto. Dios no, también significa íntegro. Y Abraham no podía ser. Amén. No, que ya haya sido glorificado. Y han pasado miles de años todavía, ¿verdad? Y Abraham espera hasta ser resucitado para ser glorificado. Dice algo. Lefanai, esa palabra panai, que literalmente significa mis rostros, es algo que le voy a compartir. Nosotros, los pentecostales o los cristianos, vamos a decir, a nivel general, los cristianos, hubo alguien por ahí que dijo que se va a encargar de decir que las personas se ven a ver cosas de ser pentecostales, pero la gente pentecostal, porque deciste chabuó, ay, Dios mío, ¿verdad? Adventista, líder, me está dando Gamaliel, ¿verdad? Sí, el adventista, yo también creo en el advenimiento de Cristo. Católico también, porque católico significa iglesia universal, Cristo es universal. Cristiano también, porque soy seguidor de Cristo. ¿Qué va con eso?
¿Eh? Pero fíjense, Está enfermo él ya. ni soy Está enfermo. ecuménico, ni tampoco soy curé. Pero mire, ¿qué pasa? Cuando usted dice presencia, y si alguien ve este video después, usted está entendiendo lo que usted está diciendo. ¿Qué significa presencia en el texto hebreo? Presencia es lo mismo que decir en hebreo rostros, porque son la misma palabra. O sea, cuando usted dice yo estoy en la presencia de Dios, usted está realmente, esa misma, usted está diciendo yo estoy en el rostro de Dios. Yo estoy delante del rostro de Dios. Usted busca la palabra presencia en un strong. Yo no busco en strong, yo busco el texto. Y claro, consulto diferentes diccionarios. Esa palabra, Claro. presencia, realmente es rostro. Y no rostro en singular, sino rostros. Cuando dice que del rostro de Dios, en hebreo está diciendo los rostros de Dios, literalmente. Wow. ¿Sí? Según la gramática hebrea, está plural. Ahora, ya usted teológicamente, teología, ya aquí estamos haciendo Sí. teología es tratar un tema acerca del Señor, de Dios, ¿verdad? De lo que Dios ha dado a revelar. Porque tampoco podemos decir teología, porque teología significa el estudio de Dios, y Dios no es un propio para ser estudiado. Yo estudio lo que Dios, ¿verdad? Ha traído, ¿verdad? Y da a conocer, lo estudio su palabra, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, hablo de esto porque el Señor le dice, camina delante de mi rostro, o yo podría decir también delante de mi presencia. Mira, esta parte aquí dice delante de mí, yo puedo traducirlo de esta manera, delante de mis rostros. Eso sí me da la voluntad y no le fallo al hebreo. También, pero lo más tradicional sería delante de mi rostro. También podría ser delante de mi presencia. Y en este caso, que lo traducen, ¿no? Y el Señor le dijo, yo soy de tu, anda delante de mí, le puede hacer, pero realmente delante de mi rostro, frente a mí. Pero Dios le dice, jíjale. Es que, mira, esto no es parte de lo que yo quiero comentar, pero es tan rico el hebreo. Ese verbo, jíjale, es un imperativo en hebreo. En una verbología hebrea que se llama hitpalel, de hitpalel, que es un verbo recíproco o reflexivo. ¿Qué sucede? Sí, hitjale, Dios está diciendo, paséate conmigo. Hitjale, paséate en conjunto conmigo. ¿Qué Dios le está diciendo a Abraham? Ese verbo, ¿sabe dónde usted lo encuentra antes de Abraham? Con Noé y con Enoch. Gente que hicieron hechos extraordinarios. En pocas palabras, Dios le está diciendo, tú vas a empezar a ser una persona extraordinaria. O sea, ya no vas a ser una persona normal. Cuando Abraham, anda delante de mí. Es la misma palabra que se... Y caminó Noé con Dios. Y caminó Enoch con Dios. Y Dios le está diciendo, camina conmigo. Eso es lo que está diciendo Dios. Realmente, la traducción que yo le daría ahí es, camina conmigo delante de mi rostro. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a la palabra El Shaddai. Bueno, va a tomar un poquito de tiempo, pero está bien. El Shaddai. Miren, el Shaddai es solo uno de muchos nombres de Dios en el hebreo. Él, esa palabra él aquí, él, significa Dios. ¿Sí? Elim, dioses. ¿Sí? El Dios. Ahora, Shaddai, la palabra Shaddai, por ejemplo, él, ahí no hay problema, Dios, se puede traducir. Pero Shaddai es un poco complicada de traducir. ¿Sí?
la cual se tradujo Dios Todopoderoso en la Reina Valera. Por ejemplo, nuestra Biblia, esa parte ahí. Pero algunos exégetas, algunos estudiosos creen que esa no es la mejor traducción. Ahora, ¿de dónde viene el término Dios Todopoderoso? ¿Por qué la Reina Valera tradujo el Shaddai como Dios Todopoderoso? Eso tiene que ver de la traducción de la Vulgata latina, de la Vulgata, ¿verdad? Cuando el inferior Jerónimo lo tradujo omnipotens, ¿verdad? Que alude a la omnipotencia del Eterno, y lo tradujo como en la Biblia que usamos nosotros como todopoderoso. Por eso, entonces, como Jerónimo, cuando se encontró con ese hueso duro de roer para poder traducirlo, el Shaddai, lo único que le llegó en sus estudios, al parecer, tuvo sus razones, la palabra omnipotens en latín, y llegó hacia nosotros como Dios Todopoderoso. Incluso yo creo que la Reina Valera aparece como omnipotente en alguna parte. Esa palabra Shaddai aparece en el libro de Job varias veces, ¿sí? Y también en Génesis. Entonces, los traductores que piensan que el Shaddai significa Dios Todopoderoso sostienen que la palabra hebrea Shaddai probablemente esté conectada con el verbo listó. Déjenme escribirlo acá, con esta raíz hebrea. Por ejemplo, esta raíz, Shin, dale, dale. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que esta no es la raíz de esa palabra. Listo. ¿Qué viene de la palabra listo? Listo tiene que ver con destrucción. Destrucción y dominio. ¿Sí? Entonces ahí le pone como todopoderoso, porque tiene el poder para destruir, tiene el poder para dominar, entonces Dios es todopoderoso. ¿Sí? De ahí listo, pero esa no es la misma raíz. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra hebrea para bandido también es shodet. ¿Sí? Esa misma raíz shodet, que quiere decir una persona que es un bandido. Según algunos autores, esta parte no es tan sensata, ¿verdad? Y ellos piensan, ¿por qué Dios se le podría revelar a Abraham, ¿sí? Con este nombre? También el Shaddai tiene otro significado que es muy diferente. Viene de la raíz Shat, y esta se acerca un poquito más. Por ejemplo, Shat, vamos a escribirla. Shat. Shat, que significa pecho, seno o teta. Significa que pecho, seno o teta. ¿Qué pasa? En hebreo, la palabra Shaddai, ay, refleja a menudo el pronombre posesivo plural, ¿sí? Por ejemplo, significa mi o mis. Por lo tanto, este nombre misterioso, el Shaddai, podría significar literalmente Dios es mi pecho. Ahora, ¿tendría sentido eso? Hubo una predicadora por ahí que saltó con esa parte, ¿verdad? Que Dios Ya, me acuerdo. Sí, sí. Ahora, esto no se podría Sacó una ver. teología. ¿Cómo? Y ahí sacó una teología. Bueno. Y le puso género. Y le puso Sí, yo de una vez. Fue en un congreso de mujeres que ella lo dijo, creo. Ahora. ¿Usted sabe quién es? No están juntos
No, no está juntos, sí, esa misma, ya se dijo. Entonces, ¿qué simboliza los pechos de las mujeres en la antigüedad? Sustento de vida, la crianza materna y el amor de los padres. ¿Sí? Entonces, esto asocia a Dios con un Dios que trae provisión. Vemos ya dos versiones, ¿verdad? El Todopoderoso y ahora un Dios que trae provisión. Ahora, el Shaddai puede traducirse de esta manera: Dios todo suficiente. Se podría traducir. El Dios todo suficiente. Ahora, Amén. Exacto. amén. Amén. Entonces, ¿qué pensaba un exégeta que yo cito mucho? Rashi. Él explicó esto, que Dios le está diciendo, en cierto sentido, a Abraham, cuando dice, yo soy el Shaddai, Ani, por ejemplo, aquí, Ani el Shaddai. Él está diciendo, yo soy aquel cuya divinidad es suficiente para toda la creación. Escuche. O sea, Dios es todo suficiente. O sea, Dios le está diciendo, yo soy suficiente para todo lo que tú vas a emprender, Abraham, y soy suficiente para toda la creación. De esa manera, Wow. lo vio Abraham, lo vio el exégeta Rashi. Ahora, creo que todo suficiente no discrepa mucho con, por ejemplo, con los senos, la teta, de manera simbólica, provisión, y tampoco con todopoderoso, ¿sí? Creo que posiblemente Jerónimo, ¿verdad? Meditó en esa parte ahí, de Dios siendo todo suficiente, y por eso tradujo a El Shaddai como omnipotente. Ahora, ¿qué pasa? La palabra Shaddai realmente no viene del hebreo, ¿sí? Y por eso, entonces, en muchos diccionarios no se encuentra en el diccionario hebreo el significado exacto de la palabra El Shaddai. Ahora, este nombre, un momentico. Sí. Estoy en clase ahora, amada. Déjame buscarla esa palabra. Es ahora. Si quiere yo le mando el link. Ok. Dame mandarle el link a una pastora acá. Bueno, tiene esperanza el curso, parece que. Ok. Bueno, continuamos entonces. Este nombre pudo haber representado originalmente a Dios como el juez soberano. Pudo haber representado esto. En el estilo cananeo, escuche bien, Dios gobernaba para ellos desde una montaña sagrada. ¿Sí? Por eso, si vamos a la Biblia, por ejemplo, tenemos ejemplo de esto en Isaías 14:13. Isaías 14:13, yo lo tengo por aquí, me borrar esto y quitaré esto. Isaías 14:13 dice, ok, dame. Dice, Beata a Marta, Bilbojaja Shamay Ele. Y tú, ¿verdad? Dijiste en tu corazón, Beata a Marta, Bilboja, y dijiste en tu corazón, Hashamay Ele, al cielo subiré, ¿verdad? O a los cielos, que está en plural. Mi Maal le ve él, por encima de las estrellas de Dios. Fíjense que aquí dice, Eloa, junto a las estrellas de Dios. Realmente en el texto dice, por encima de las estrellas de Dios. Está diciendo ese ser que va a subir. Arim, ¿verdad?
sí, ¿verdad? En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él no está diciendo junto a las estrellas de Dios, él está diciendo por encima de las estrellas de Dios. ¿Sí? Levantaré mi trono. Es lo que está diciendo el texto. Pero yo no es aquí que me quiero quedar. Bejar Moed. Y aquí dice, en la montaña del testimonio, Berkatei Safón. Y en la montaña del testimonio me sentaré. Esa montaña del testimonio del cual habla ahí es donde gobierna el Eterno. Por eso dice, le cogvei él, o sea, por encima de las estrellas. Mi maal les cogvei el arin kisi, por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono de Eshe y me tronaré, me sentaré. Ese sentarse ahí que él dice, me sentaré, que es también es entronarse. ¿Sí? Bejar Moed. Escuche, él está hablando ahí por encima de las estrellas del Altísimo, y entonces llama a ese lugar que está por encima de las estrellas de Dios la montaña del testimonio, ¿sí? A los extremos del norte. Ahí que está en la mentalidad cananea, Dios estaba en las montañas. Incluso en la mentalidad antigua, los dioses estaban en las montañas, en los lugares altos, ¿sí? En la montaña. Bueno, vemos esto también en Ezequiel 28:14. Otro ejemplo, vamos a ver si lo tengo acá. Aquí está. Atak kerub minshach. Dice, tú querubín grande. Mire que esa palabra grande en el texto hebreo no está. Lo que dice realmente, tú querubín ungido, esa palabra minshach, y ahí viene la palabra Mashiach, que quiere decir el ungido. ¿Sí? Mashiach. Y minshach quiere decir el que está ungido. ¿Sí? Es un querubín que fue ungido. También algunos léxicos hebreos, bueno, se fue esto. Dicen que este querubín tenía como las alas extendidas. Esa palabra de minshach quiere decir que tenía alas extendidas. Entonces la Reina Valera lo tradujo grandeza. Pero eso se puede traducir como, la que más me gusta es ungido. Porque ahí viene la palabra Mashiach, ¿verdad? Alas extendidas, algunos léxicos lo tienen. Jasojer, ¿verdad? El protector o el que cubría, Unetatija Bejar Kodesh Elohim. Oye, como dice, y te puse en la montaña santa de Dios. En el mundo antiguo, a Dios se le veía como el Dios de la montaña, pero no era para qué montaña. Vimos en Isaías que esa montaña estaba por encima de las estrellas de Dios. Maal Kochvei El. ¿Sí? Ahora, ¿qué realmente? ¿De dónde viene la palabra el Shaddai? Porque yo estoy hablando de montaña. Es que la palabra Shaddai, su connado o su similar, está en acadio, ¿sí? Que significa montaña, de la palabra Sadu, ¿sí? Sadu, montaña, de ahí viene la palabra Sade en hebreo, Sade, que quiere decir campo. En el campo hay montaña. Entonces, Dios realmente, el Shaddai, en el mundo antiguo se veía como el Dios de la montaña. Ese es el real significado de la palabra el Shaddai, el Dios de la montaña. Ahora, Él es todo suficiente. Él es todo suficiente. Él es todo suficiente en creación y para todo ser que exista. Él es omnipotente. Él es omnipotente. ¿Sí? Ahora, Shaddai no tiene que ver con teta, ni seno, ni pecho, sino con un Dios que era visto en el lugar más alto. El Shaddai viene del acadio, que quiere decir montaña, el Dios de las montañas. ¿Sí? Entonces, el Shaddai
Ese rey soberano del mundo que concede, bendice y juzga. En el libro del Génesis, bendice a los patriarcas con fertilidad y promete numerosos descendientes. No sé si la pastora entró, no entra. Déjame ver si, a ver qué pasa. No ha entrado ella, está bien. Entonces, este Dios, ¿verdad? Promete fertilidad a tanto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fuera de Génesis, él bendice, protege y da felicidad. Los patriarcas lo conocían principalmente como el Shaddai, el Dios que le prometía multiplicación y todo eso, era el Shaddai. Por eso está asociado a que es todo suficiente. Y como decía anteriormente, su origen y significado para muchos es incierto. ¿Sí? Ahora, cuando vamos al Acadio, vemos que hay un cornado del Shaddai que significa montaña. Sad. Y ahí viene Sade, en hebreo que es campo. ¿Sí? Y ahí viene Shaddai. Recuérdese que la Shin, cuando no tiene ese punto ahí, sino a la izquierda, es una S, ¿verdad? Por eso Sadu, Sade, Shaddai. ¿Sí? Ahora, ¿cómo han visto los judíos? Los hebreos. Pues cuando hablo de judíos, la gente lo que le viene a la mente es judaísmo, por ejemplo. Y el judaísmo, como tal, en el tiempo de Abraham, de Isaac y Jacob, no existía, ni tampoco existía Judá. Existía Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Y esos tiempos posteriores. Los hebreos, podemos decir también los judíos, ponen en la puerta de su casa esto. No sé si John sabe lo que es esto. John. Dígame, pastor. Esto es una mezuzá, ¿verdad? Lo por hacer pregunta. Disculpe. Dígame. No sé si tú sabes. Lo que estoy es por hacerle una preguntita. Dígame, claro, a John, dígame. La mezuzá. Sí. Sí, yo tengo acá el diccionario bíblico hebreo español de Luis Alonso Choker. No sé si lo conoce. Claro que sí. Y no encuentro la palabra el Shaddai. Sí, ahí está. Ahí. Y justa. Sí. Sí, en el diccionario está el Shaddai. Sí, yo lo tengo ese diccionario, míralo acá. Bueno. ¿Lo ve ahí? Déjeme ver. Ese mismo es. Ok. Ese mismo yo lo... Ahora, ¿qué dice esto? Bueno, porque pues esto lo es lo busco después. Esto es lo último. Sí. En diccionario hebreo bíblico español, lo mejor que hay, la crema innata. O sea que sí, felicito por tener ese diccionario. Ese mismo. ¿Qué dice este diccionario? ¿Qué dice el diccionario? Gracias, pastor. Que eso de nada, a las órdenes. Que el significado del Shaddai es incierto. Porque es un diccionario de hebreo. Bíblico. Ahora, él es un cornado del acadio que viene de Sado, que dice montaña. El Shaddai significa el Dios de la montaña. Bueno. Amén. El todo suficiente, ¿verdad? Se puede decir el todo suficiente. Claro, Dios es todopoderoso. O sea, se puede ver como lo que dijo Jerónimo. Pero hay que saber, la sabiduría consiste en saber la causa de los asuntos. Nosotros tenemos que conocer la causa, las fuentes. O sea, ya yo sé que eso Amén. Fue Jerónimo que lo introdujo. Amén. Y realmente Dios es todopoderoso, no lo negamos. Amén. Entonces, amén. En la mezuzá hebrea está la palabra el Shaddai. Ahora, Shaddai es un acróstico en hebreo. Es un metamensaje que tienen los judíos. Bueno, creo que se nos va a ir la hora nada más explicando esto. Sí, se nos fue. Mira. Está poderoso. Amén, amén.
Déjame ver. Yo creo que a la gente donde yo voy lo del seminario, esta es la lección 3, si le va a tocar esta lección a ellos. A ellos yo solamente voy a poder, bueno, 2 lecciones creo que voy a poder darle solamente. Déjame ver. Notas, ok. Miren, vamos a escribir esto. Los judíos eran son el final, los hebreos. Yo estaba haciendo esa diferencia de judío y hebreo. Sí, así es. Porque le estaba comentando a una persona que estaba diciendo por ahí, cuestionando a Felipe Rincón en algo. Y él estaba diciendo que los patriarcas son judíos. La Biblia es judío. Yo dije, pero tienes que estudiar bien porque los patriarcas ninguno eran judíos, Y puse entre paréntesis, no pertenecen al judaísmo. La circuncisión no es judía. ¿Por qué? Porque la circuncisión Dios se la entregó a Abraham, al patriarca. El diezmo no es judío. ¿Por qué? Porque el diezmo se lo entregó Dios a Abraham. Y los judíos no existían en ese tiempo. Porque no correcto. ¿Verdad? Ahora, los judíos fueron el medio para traer al Mesías. Pero Cristo, el Señor es, John, un ser que trasciende una cultura. Dios, y eso fue lo que malinterpretó el pueblo de Israel. Ellos creyeron que Dios nada más era de ellos. Incluso, no sé si tú has notado en la Biblia, David y algunos hombres, la teología de ellos, creían que cuando ellos salían de Israel tenían que servir a otros dioses. Porque Dios nada más era un Dios. Algunos creían que Dios nada más era un Dios territorial. Pero el yavista. Sí, sí, la casa de David era yavista, sí. Entonces, creían en un Dios territorial. Los yavistas. ¿Cómo? Exacto, que los yavistas era un Dios de ellos, personal, exclusivo. Así mismo como te está diciendo. Y esa como visión tener los judíos, pero en Génesis, usted ve que no es así. En Génesis Dios le dijo a Abraham, te haré padre de naciones. ¿Y sabe cuál es la palabra naciones que usan ahí? Goín. Que en el hebreo rabínico terminó significando gentiles. O sea, que si yo leo como leen los judíos, los rabinos, la palabra Goín, Dios le está diciendo a Abraham, te haré padre de gentiles. O sea, que nosotros estamos incluidos ahí. Pero ese término significa gentiles en el hebreo rabínico. Goín, ¿sí? Que naciones realmente, naciones. Importante. Entonces nosotros estamos incluidos en ese plan desde Génesis. Bueno, de antes de la fundación del mundo, pero en la Biblia republicana. Correcto. Bueno, vamos a volver. Yo estoy hablando mucho. No, está bien. Mira, el Shaddai, por ejemplo, los hebreos tienen esta mezuzá que la ponen en la puerta de su casa. En la puerta de la casa tienen también, dentro de eso está un rollo, y ahí está escrito el Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Be'achatá Adonai Elohega, Mikol Lebajá, Mikol Meodeja, Umikol Nasté, ¿verdad? El Shaddai. Y eso está ahí. Ahora, toda mezuzá tiene esa, miren, fíjense que ahí hay 3 letras hebreas. Por ejemplo, tenemos la Shin. Dame ponerlo amarillo para que esté bien. La Shin. Ese amarillo molesta, no me gusta, pero voy a ponerlo marrón. Favorito de una antigua maestra mía de hebreo. Marrón. Amarillo. Sí. Tenemos la Shin, ¿verdad? Tenemos la Dale, que son las letras del nombre, y la Yod, ¿verdad? Ahí dice Shaddai. Ahora, es un acróstico y eso es representación de protección en el pueblo hebreo. Por ejemplo, yo escribo con estas 3 letras el mensaje que ellos tienen
Yo le voy a poner un amén, Sí. una resh. Ahí dice shomer. ¿Sí? Ahí dice shomer significa Vaya. protector, guardador. ¿Sí? Guardador, guardia, o el que está guardando ahora. ¿Sí? Me gusta esa parte ahí. Eso es bonita ley. Y cuando usted, si te conoce un poquito ya, ahí, el que está guardando ahora. El que está guardando. Y la dale, Wow. la palabra, ¿verdad? Al tot, de delet, que puerta. Entonces yo escribo esta palabra aquí. ¿Qué quiere decir puertas? Shomer Darto, el que está guardando las puertas, y la yot, le ponemos una sin, una resh, una aleph, y dice ahí Israel. Entonces, cada casa hebrea tiene eso. Shomer Darto Israel, el que está guardando las puertas de Israel. ¿Sí? Y ese metamensaje que han transmitido durante todas las generaciones el pueblo hebreo, cuando pone la mezuzá en la puerta. Si usted visita un verdadero judío, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta y va a ver esa mezuzá. Y el mensaje que está diciendo es que el Shaddai es su protector, el que está guardando las puertas de Israel. Y hasta aquí ha sido Amén. Baja Shabua. Esta ha sido la palabra de la semana, ha sido muy intensa. Amén. Son las 10 ya. Jonari no dice nada, el que habla nada más es John. Vepa, más rápido. Bueno. Estoy escuchando fuerte y claro. Ok. Como hoy no vinieron. Lo que pasa, pastor, es que como... Sí. Le escucho yo. Que usted dice a veces que no le gusta sentirse solo. Entonces, yo más o menos sé lo que es eso y me gusta cómo está siempre dando afirmaciones de lo que está diciendo para que usted fluya, para que continúe. Que se sienta bien. Por eso que yo me siento, por eso que yo me siento bien y motivado y no me estoy durmiendo. Mira, bien motivado. Y estoy hablando, es una estrategia, está bien. Me gusta tu estrategia, John. Miren, son las 10 y la clase es 3:30. Lo que vamos a hacer para ver si el curso se fortalece, sí. y esperemos que no se caiga, vamos a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Entonces la próxima semana Amén. Vamos a trabajar gramática hebrea, ¿sí? Gramática hebrea. Una forma también de que no se caiga puede ser curso que se pueden, si ustedes conocen a alguien que quiera ingresar, podemos entonces, como estamos en la segunda lección, vamos a entrar a la tercera lección, ¿sí? Wow, esta es mi lección favorita. Yo quería hablar. Muy bien. Porque se habla de puntos muy importantes aquí. Y yo hice algunos descubrimientos en ese estudio. Eso es algo que una teoría mía, una hipótesis que yo tengo acerca del tetragramatón, ¿sí? Del tetragrama. Ey. Sí, yo tengo una hipótesis, ¿verdad? Yo lo que pasa le quería hablar de eso, pastor, ahorita, cuando usted mencionaba el término, se le apareció el Señor, y en gramática hebrea es Yuhei Bajei, las 4 letras del tetragramatón. Y yo dije, bueno, yo me imagino que en su momento él hablará de eso. Sí, porque, ¿qué pasa? Bueno, sí, en su momento vamos a hablar de eso, sí, porque vamos a... Dame ver aquí, ¿dónde está acá? Aquí, dame quitar.
Dame, no, aquí no aparece el tetragramatón. Dame ver. Solo dice Yu Hei Ba Hei. Sí, aquí dice Yuhei Bajei, sí. Ahí, por ejemplo, yo, Exacto. un detalle que te voy a dar, yo sigo la tradición académica judía. Judía de Israel, ¿verdad? No. Por ejemplo, bueno, entró Iris, Sí. la pastora Iris. Ellos, por ejemplo, académicamente, eso es lo que se en las universidades, cambian, ¿verdad? En lugar de decir el nombre, ellos dicen Adonai o Hashem, ¿sí? Y yo, por ejemplo, trato también Amén. sigo esa parte ahí, pero respeto, por ejemplo, la palabra Jehová, que yo, por ejemplo, la omití, puse el Señor ahí, que es un lado de Adonai. Yo también. Yo también. No, pero si alguien dice Jehová, yo no lo condeno, y creo que ni Dios tampoco. Y tampoco, No, yo tampoco. y Yo tampoco si tampoco. Dios, si alguien dice Yahweh o Yahvé, ¿verdad? Porque ninguno de los dos. Exacto. Ahora, ¿qué ha pasado con esos dos nombres? Han llegado a ser tradicionalmente, por tradición, se le llama el Señor de esa manera. En el ámbito evangélico se le llama Jehová, y en el ámbito judío mesiánico se le llama, ellos dicen Yahweh, ¿verdad? Algunos especialistas dicen que es mejor decir Yahvé, Yahvé, como dice la traducción, una de las mejores traducciones que existe, muy buena. Mira, una traducción muy buena de la Biblia textual, que fue la que leí ahorita. ¿Y cuál es la otra? La de Jerusalén, creo que sí. La de Jerusalén. Y La esa Biblia de Biblia, Jerusalén, así es y yo también. creo que esa Biblia es católica, esa Biblia de Jerusalén. Y es muy buena traducción. Los católicos tienen buenas traducciones. Sí, es de editorial católica. Sí, sí. Bueno, entonces, mira, la clase de hoy es historia. Yo amo la historia, John, porque con la historia, Amén. si yo conozco A la mí historia, no también. repito los errores del pasado. Por ejemplo, Amén. Maestro, dígame, maestro Chalón, Salón, Maslo Mejayón, dis, ¿cómo está hoy? discul, discul, bien, bien. Discúlpeme que no había podido entrar, porque no podía entrar el link, que no me cayó, pero podía poner, es que me gustó Dígame, esa para tomarle. ¿cuál? Esta. Eh, ya todos ahí, Chalón a todos. Y La otra, la que estaba, el nombre de que estaban los nombres. mira, y eso te va a interesar mucho lo que estaban Estaba hablando. hablando. Sí, ok, vamos a ver. Ya, yo estaba escuchando ahorita que entré, pero no quería interrumpir, pero dije, Esta parte ahí. interrumpir. Esa partecita. Ok, Chadai. Y el Chadai. Ahí está. Mira, Sí, gracias. aló Dabar, siempre las horas. Ya le tomé, maestro, ya le tomé. Okay. Pastor, Sí, yo. usted hablaba y habla del respeto a los nombres o los términos. El origen del nombre, de lo que nosotros hemos llamado y hemos titulado en español, en nuestro español, o en griego o latín, yo empecé a nombrarlo como se pronunciaba en hebreo. Y los muchachos me decían, pero ¿por qué tú le dices así? Y digo, bueno, porque es lo más fiel al texto. Tú le dices que es griego,
que usted después va a hablar el significado, pero yo le decía Yeshua, porque así era como se le llamaba en arameo o en hebreo. Hamashiach, por ejemplo, que usted decía. Y para mí eso siempre fue relevante e importante, mencionar el término, la expresión o el nombre conforme al texto hebraico. Claro. Quería decir Sí, eso. aunque por ejemplo en el texto hebreo, la palabra, por ejemplo, como se enseña mucho por ahí, por ejemplo, que dice Yahshua, no aparece en el texto hebreo. Que Yahshua, dice, viene de Yahoshua, que es Josué, pero Josué en hebreo es Yehoshua. Exacto. Sí, sí. Entonces viene Exacto. Yeshua, es una contracción Yeshua, ¿verdad? Yeshua, sí. Sí, sí. Claro, eso es un asunto, por ejemplo, Dios va más allá. Si una persona, yo enseño de esta manera. Para mí, yo no tengo problema de decir Jesús o Yeshua. Sí. Yo digo Yeshua aquí. Sí. ¿Sí? Y también digo Jesús. Sí. Ahora, También. si una gente quiere decir Jesús, yo lo dejo tranquilo. Si quiere decir Yeshua, tampoco lo critico. ¿Me entiendes? Ahora, cuando una gente dice que Yeshua, ya yo le digo, no, espérate. Si se puede, si se permite enseñar, yo le digo, mira, lo que pasa. Un momentito. Si tú vas al texto hebreo, no va a encontrar eso. Eso es una manipulación de ciertos religiosos para decir Yahshua, Yahweh, para conectarlo con eso. Pero sí. Por a mí me gusta. Exacto. Me tiembla el pulso para ayudar esta parte, pero solamente una introducción breve de lo que vienes a hablar hoy. Miren, así se escribía el hebreo en los tiempos del siglo X de Cristo. ¿Qué tiempo es este? Al principio del siglo X alrededor, porque las fechas antiguas son fechas estimadas, no igual como ahora, que damos la fecha exacta. Alrededor, sí, o cercano. Siglo X antes de Cristo. ¿Qué tiempo es este? Si usted busca la historia, el tiempo de la monarquía del rey David y Salomón. Se escribía de esta manera, sin vocales. Entonces, a veces la carta en ese tiempo tenían algunos problemitas. Porque, por ejemplo, yo voy a, esto es una breve introducción a lo que viene la próxima semana. Por ejemplo, ahí podría decir Melech, Malcá, Malcó, Menlujá, que es reinado, y Malhú, ¿sí? Que es reino. Una palabra muy famosa, Malhú. Yo sé que John Álvarez, los estudios que tiene, he escuchado esa palabra muchas veces. Malhú, ¿sí? De Malhut Elohim. Entonces, en los tiempos de David y Salomón, en su monarquía, tenían este asunto cuando leían el texto, que no tenía vocales. Si usted no era un estudioso fuerte del texto, usted iba a errar. Incluso ahora que tenemos el texto con vocales, a veces cometemos errores. Aún los mismos judíos en la pronunciación varían. Los que vienen de Askenazí y los que vienen de lo que son sefardí, de España, Alemania, los de Rusia, tienen acentuaciones diferentes y tienen formas diferentes de pronunciar el hebreo, aún con la Nikudot. Entonces, la semana que viene vamos a hacer un recorrido de la historia, ¿verdad? Desde cuando el hebreo se escribía solamente consonantes hasta cuando empezaron a escribirse, ¿verdad? Con los puntos vocálicos, con esos puntos diacríticos. Esa va a ser Jaquitá, Hashabúa, Jabá, o sea, la semana que viene. ¿Sí? Porque ya estamos un poquito ya adelantado. Bueno, si no, bendiciones a todos. Pero pueden ver la grabación. Que le voy a mandar el link. Y le digo, sí. Maestro, sí. Yo llegué tarde. No se preocupe. Me mande la grabación. Claro, se la envío. Iris, ¿cómo va?
Y ahorita que termine la clase voy a hablar con usted. No, dejé arameo. Ok, así también me había dicho, sí. Lo dejé